Piensa en el dispositivo desde el que estás viendo este video. Esa libertad de llevar una computadora en tu mochila y tener el mundo entero a tu alcance no existió siempre. Alguien tuvo que romper las leyes de la miniaturización para crearlo. Hubo un titán tecnológico, el cual lanzó la primer laptop IBM compatible y esta fue masivamente exitosa. Construyeron un imperio de silicio y magnesio que dominó el planeta, pero la ingeniería brillante no te hace inmune a la codicia. ¿Cómo es posible que la empresa que impulsó el futuro termine envuelta en espionaje internacional en plena Guerra Fría, un fraude financiero sistemático y, por supuesto, la quiebra absoluta por un desastre de energía nuclear? Hoy vamos a desarmar pieza por pieza a la placa base de este desastre. Veremos el gran ascenso meteórico y la muerte definitiva de Toshiba. Así que prepárate y ponte el pantalón porque este es un viaje hacia el rincón más oscuro e increíble de la historia del hardware. Pero antes de que supieras lo que era un mouse, Toshiba ya estaba experimentando con la informática, porque en el año 1954 la Universidad de Tokio y Toshiba se dieron la mano para crear el TAC, Tokyo Automatic Computer, un aparato enorme del tamaño de tu sala que funcionaba con tubos de vacío y que básicamente servía para hacer matemáticas sin que la máquina colapsara bajo su propio peso. El proyecto casi fracasa varias veces por la inestabilidad de los tubos, pero les dio el conocimiento para decir, tal vez esto de armar computadoras deje algo de dinero. Y justo antes de coronarse con las portátiles, Toshiba intentó llevarse una rebanada del pastel de las computadoras de escritorio, las de 8 y 16 bits con la serie Pasopia. Querían competir con grandes como NEC y Fujitsu en Japón. El Pasopia original de 1981 usaba un procesador Zilog Z80, pero fue un fracaso comercial bastante feo, porque su catálogo de software era tan limitado que literalmente lanzaron una computadora al mercado y simplemente cruzaron los dedos esperando que a alguien, por arte de magia, se le ocurriera escribir algún programa para este equipo. Intentaron mejorarlo con el Pasopia 7 y después con el Pasopia 16, que este por cierto ya corría MS2, pero nadie le hizo caso. Entonces digamos que necesitaban un milagro o abandonar la informática para siempre. Pero algo increíble sucedió en los maravillosos años 80. Aclaremos algo antes de que los puristas ataquen. Toshiba no fue la primera empresa en crear una computadora portátil. Antes que ellos ya existía la Osborne 1, la Grid Compass y la Epson HX20. Pero esas primeras máquinas eran armatostes pesados o dispositivos demasiado de nicho, porque hay que recordar que compañías como Osborne te vendían una computadora maleta, la cual pesaba 12 kilos y era básicamente un monitor de tubos de rayos catódicos con un asa de plástico para destruirte tu columna vertebral. Y entonces llega nuestro primer protagonista, Atsutoshi Nishida, un ejecutivo de Toshiba que lideró un equipo financiero por la división europea de la empresa y se inventó de la nada la Toshiba T1100. Este aparato fue la verdadera revolución masiva. Para los entusiastas del hardware puro, esta cosa montaba un procesador clon del Intel 8088, corriendo a la asombrosa velocidad de 4.77 MHz, acompañado de 256 KB de memoria RAM, y tenía una pantalla LCD monocromática sin retroiluminación, así que sí, estabas a oscuras y necesitabas luz, pero también tenía una batería recargable de plomo y disquetera de 3.5 pulgadas, y lo mejor, solamente pesaba 4 kilogramos. Ejecutaba MS2 y te permitía llevar tus archivos en una mochila. Pero aunque Toshiba no inventó el concepto portátil, crearon la primer laptop IBM compatible masivamente exitosa. Se convirtieron instantáneamente en el líder mundial, y Nishida quedaría como un héroe nacional. Entonces, si nos vamos al año 1986, lanzan el modelo emblemático, el T3100. Esta máquina fue una evolución brutal. Fue la primera computadora portátil comercial en el mundo en integrar un disco duro interno, con unos masivos 10 MB de almacenamiento. Pero lo verdaderamente asombroso era su pantalla, un panel de gas plasma que emitía un brillo naranja espectacular en la oscuridad, logrando la hazaña técnica de dar un contraste perfecto a cambio de devorar la batería en un abrir y cerrar de ojos. Pero para el año 1992, Toshiba lanza la T4400 SXC. Este armatoste pasó a la historia como una de las primeras portátiles comerciales en utilizar una pantalla LCD a color de matriz activa, o también conocida como TFT, la cual tenía una pantalla de 8.5 pulgadas y llegó con un pequeño costo de tan solo $8,000 de la época. Básicamente te exigían vender tu auto compacto a cambio de poder ver tus gráficos de barras en azul marino. Pero vamos a hablar del toque Toshiba. ¿Qué diablos las hacía tan especiales? Hagamos una breve pausa en la cronología. ¿Qué tenía de especial Toshiba frente a un mar de cajas plásticas de la competencia? Primero, la calidad de los materiales.
Toshiba fue pionera en fabricar chasis de aleación de magnesio para sus líneas premium como la Portege. Eran laptops ridículamente delgadas, pero tan resistentes que podías usarlas para clavar un clavo en tu pared y luego seguir escribiendo tus reportes de contabilidad sin ningún problema. Como segundo lugar era la tecnología de montaje de alta densidad. Toshiba no compraba componentes genéricos para simplemente atornillarlos a una caja. Ellos diseñaban las placas base tomando todos los chips, resistencias y microcontroladores, y además los soldaban en espacios milimétricos donde los ingenieros de otras marcas decían que la física no lo permitía. Como tercer lugar tenían el AcuPoint, porque IBM tenía su famoso botón rojo incrustado en el teclado, pero Toshiba patentó su propia versión, el famoso AcuPoint, situado entre las teclas G, H y B, un sistema de precisión para los oficinistas que se negaban a ocupar un espacio en la mesa con un ratón externo. Y el cuarto, su audio. Toshiba hizo una alianza histórica con Harman Kardon mientras todas las otras laptops sonaban como una bocina de juguete envuelta en una toalla. Las Toshibas de gama alta tenían incluso subwoofers integrados que hacían vibrar el escritorio. Pero vamos a volver un poco a la historia. A mediados de los años 80, una subsidiaria llamada Toshiba Machine decidió que era un excelente plan de negocios venderle maquinaria de fresado controlado por computadora de 9 ejes a la misma Unión Soviética. La idea era simple: darles tecnología exacta que necesitaban para fabricar hélices supersilenciosas para sus submarinos nucleares y así evadir los radares estadounidenses. Pero cuando el gobierno de Estados Unidos se enteró en el año 1987, se armó la Tercera Guerra Mundial en el Congreso. Los legisladores estaban tan furiosos que salieron al jardín del Capitolio con mazos de construcción y empezaron a destruir radios y computadoras Toshiba frente a las cámaras de televisión, por lo que Estados Unidos le impuso un veto brutal a sus importaciones y la empresa tuvo que publicar anuncios de página entera en los periódicos pidiendo perdón para que no les destruyeran el mercado. Pero una vez que pasó esta tormenta soviética, Toshiba siguió dominando el mercado, segmentando su tecnología en los años 90 con 3 líneas clave. La primera eran las satélite. Estas iban dirigidas para el usuario mortal o de poco presupuesto. Su gama media era Tecra, la cual iba dirigida para el oficinista corporativo que necesitaba rendimiento duro. Y como gama alta tenían a Portege, era para el jefe de este oficinista, logrando locuras técnicas de ultraminiaturización. Pero en 1996, a nivel de innovación de hardware, Toshiba, Intel y Microsoft se juntan y crean el estándar ACPI, o Advanced Configuration and Power Interface. Antes de esto, el sistema operativo simplemente ignoraba el consumo energético de la placa base, pero gracias a Toshiba, tu laptop aprendió a comunicarse con la BIOS para cortar la energía cuando cerrabas la tapa, evitando que el sistema y la batería colapsaran. Pero en este mismo año Toshiba lanzó la mítica serie Libretto, y el Libretto 20 del tamaño de una cinta de video VHS, pesaba 800 gramos y podía correr Windows 95 en un procesador de tan solo 75 MHz. Era un milagro de la ingeniería térmica, diseñado específicamente para la gente que consideraba productivo y lógico editar una hoja de cálculo compleja en una pantalla del tamaño de una tarjeta de presentación. Pero en los mismos años 90 y principios de los años 2000, la ciberseguridad corporativa de Toshiba consistía en hacer trampa. Si a un equipo le ponías contraseña en la BIOS y se te olvidaba, no necesitabas de soldar la memoria de la placa. Solo tomabas un cable, puenteabas los pines 1, 5 y 11 y al conectar al puerto paralelo o LPT1 que servía para la impresora, pues encendías tu laptop, la seguridad se reiniciaba mágicamente. Un dolor de cabeza colosal para los administradores de red. Y también algo que se podía considerar una brecha de seguridad. Pero en el año 1999, dos usuarios de Estados Unidos se dan cuenta de que el controlador de disquetes de las laptops Toshiba tenían un defecto de microcódigo de fábrica. Si estabas guardando archivos importantes y el sistema se estresaba, el controlador simplemente sobreescribía los sectores y corrompía los datos en silencio. Sí, los demandaron, y Toshiba, para evitar un juicio público, llegó a un acuerdo extrajudicial que causó un enorme revuelo. En internet la cifra suele exagerarse muchísimo, afirmando que pagaron $1,000 millones limpios, pero la realidad es un poco más compleja y corporativa. Pagaron una enorme mezcla de dinero en efectivo para los abogados y cupones de descuento para los afectados, inflando el valor nominal del acuerdo para que la gente firmara un contrato de confidencialidad y guardaran silencio. Pero trataron de ser algo diversos, porque cuando Toshiba se
se asoció con Microsoft, lanzaron las líneas de agendas electrónicas Toshiba Genio y la serie E. Eran dispositivos grandes con procesadores Intel X-Scale a 400 MHz y corrían un sistema operativo llamado Windows Mobile. El concepto de Toshiba era tomar la tecnología de red inalámbrica que apenas estaban haciendo y embutirla junto a pantallas VGA a la fuerza, consumiendo baterías que no estaban listas para esta carga de trabajo. Pero la llegada de los teléfonos inteligentes reales enterraría todo este esfuerzo. Entonces vámonos a la época de los procesadores multinúcleos. HP, Dell y Acer comienzan a fabricar laptops baratas, pero Toshiba intenta mantener su estatus de poder masivo y trae su monstruosa línea llamada Cosmio. Esta aberración llegaría en el año 2004. Pesaban lo mismo que un bloque de motor y generaban suficiente estrés térmico para reemplazar la calefacción de tu casa. En un intento por dominar la codificación de video, Toshiba viró el mercado. Tomó modelos como la Cosmio G50 y tomó una decisión térmica delirante, por lo que integraron un coprocesador llamado Pulse Engine. Toshiba junto a IBM y Sony agarraron la arquitectura del procesador Cell, y si tienes buena memoria recordarás que este procesador era el cerebro que hacía funcionar la consola PlayStation 3. Lo recortaron a 4 núcleos y lo soldaron directamente a la placa base de una computadora portátil. Pero hay que recordar que la termodinámica no perdona a nadie. Las gráficas dedicadas de Nvidia, como la famosa y defectuosa serie GeForce 8600M GT, se calentaban a niveles absurdos. La disipación no era suficiente y las placas base terminaban derritiendo la soldadura de sus propios chips gráficos por el calor extremo. Y para empeorar las cosas, en el año 2006 llega el Battery Gate. Sony fabricó unas baterías de iones de litio defectuosas que Toshiba ensambló en masa. El defecto provocaba cortocircuitos espontáneos. Toshiba tuvo que retirar 340,000 baterías del mercado porque sus computadoras comenzaron a incendiarse en los escritorios de los usuarios. Y entonces, en el año 2007, intentaron imponer su formato de discos ópticos HD-DVD, y este iría contra el mismísimo Blu-ray de Sony. Para proteger las películas, usaban un sistema de encriptación, pero unos piratas informáticos encontraron la clave maestra en el código de un reproductor. Era un número hexadecimal que comenzaba por 09F9, por lo que la misma Toshiba mandó a sus abogados a amenazar con demandas a cualquier página web que publicara el código numérico. Y sí, esto provocó la furia absoluta de todo internet. La gente comenzó a tatuarse el código, a crear canciones con él y a estamparlo en miles de foros, por lo que al final los estudios de cine como Warner Bros. Decidieron darle la espalda al formato, y Toshiba tuvo que liquidar el HD-DVD en el año 2008. Así que con el fracaso de la gama alta, Toshiba entraría en pánico. Se subieron a la peor tendencia del mercado, las netbooks. Lanzaron la línea NB, NB100, NB200 y NB500, computadoras de 10 pulgadas de plástico básico, con procesadores Intel Atom que llegaban al 100% de uso de CPU por la compleja tarea de mostrarte el menú de inicio de Windows 7 Starter, por lo que en el año 2010 lanzaron el libreto W100, un dispositivo de doble pantalla táctil que corría Windows 7 y cuya batería apenas sobrevivía un par de horas. Al año siguiente intentaron competir contra el iPad de Apple con la tableta Toshiba Tribe. Su diseño de ingeniería consistió en tomar una pantalla, forrarla con centímetros de goma estriada y abrirle agujeros para meterle puertos USB de tamaño completo, y parecía un dispositivo táctico militar en lugar de un producto de consumo. Y este mismo dispositivo haría que en el año 2011 la serie animada South Park lanzara un episodio llamado Human Sentai Pad. En este podemos ver a Cartman desesperadamente querer un iPad, pero le terminan ofreciendo una belleza, una Toshiba Handybook. El episodio no destruyó a Toshiba por sí solo, pero dejó algo muy claro. Para el año 2011 la marca ya había perdido el prestigio que tuvo en los años 90, porque en plena fiebre del iPad, una Toshiba era representada como el regalo barato y decepcionante que nadie quería. Pero en esta misma época, entre el año 2008 y el año 2014, Toshiba vendió millones de adaptadores de corriente para sus portátiles, los cuales en pleno 2024 tuvieron que hacer un retiro de emergencia de 15.5 millones de cargadores porque la circuitería interna simplemente se derretía y provocaba fuego. Entonces, para el año 2014, Toshiba lanza la Chromebook 2 o CB35. Tenía un panel de 1080p espectacular, pero la estructura plástica era tan débil que simplemente abrir y cerrar la tapa del equipo aplicaba tanta tensión mecánica que el cristal de la pantalla se partía por la mitad. Y en el año 2015 estalló su mayor escándalo de la historia. Se reveló que los altos mandos llevaban 7 años engañando a los inversores, reportando ganancias infladas y también ocultando pérdidas masivas. El director ejecutivo en ese momento era Atsutoshi Nishida, el padre de la primer laptop IBM compatible de 1985. La investigación demostró
demostró que la junta directiva presionaba de forma extrema a los gerentes, exigiéndoles cumplir metas de ventas imposibles de alcanzar. Bajo esta presión brutal y el miedo a ser despedidos daría lugar a una manipulación contable sistemática a nivel corporativo. Las distintas divisiones simplemente retrasaban el reconocimiento de sus pérdidas en proyectos fallidos y maquillaban los balances. Todo el alto mando, incluido Nishida, tuvo que renunciar en una rueda de prensa patética, pidiendo disculpas en cadena a todos sus inversores. Pero ya que hablamos de sus trapos sucios de Toshiba, años antes habían comprado una empresa de energía nuclear en Estados Unidos, llamada Westinghouse. En el año 2017, la construcción de nuevos reactores nucleares generó sobrecostos tan masivos que la filial se fue a bancarrota, dejando a Toshiba un agujero financiero directo de $6.300 millones. Estaban al borde de la quiebra absoluta, y la bolsa de valores de Tokio los puso en alerta máxima, por lo que obligados a vender para pagar la deuda nuclear, en el año 2018, Toshiba tomó su legendaria división de tecnología móvil y le vendió el 80.1% a Sharp por apenas $36 millones, una división que en los años 90 controlaba el mercado, rematada por la misma cantidad que cuesta un edificio de departamentos, por lo que Sharp haría una jugada e inmediatamente le cambió el nombre a la marca por Dynabook, borrando el logotipo de Toshiba de las computadoras para siempre. En agosto del año 2020, Toshiba transfirió el resto de las acciones, publicando un comunicado de apenas 2 párrafos. Finalmente consumida por las deudas y los inversores, en diciembre del año 2023, Toshiba fue comprada por un consorcio de fondos de inversión y retirada oficialmente de la Bolsa de Valores de Tokio. Después de 74 años cotizando en bolsa, la empresa dejó de ser pública para ser desmantelada. Hay que reconocer que Toshiba se apagó, desapareciendo en las sombras, devorada por sus propias deudas y manipulaciones financieras. Pero para entender realmente su caída, hay que mirar su hardware de cerca. Ellos no eran simplemente ensambladores, eran pioneros reales. Nos dieron la primer computadora portátil IBM compatible realmente exitosa. Nos entregaron una de las primeras pantallas a color y dominaron la arquitectura energética que hoy se utiliza en todas las computadoras del mundo. Fueron maestros de la miniaturización y de la calidad de construcción. Sus avances empujaron a toda la industria hacia el futuro, pero la innovación técnica no puede salvar a una empresa de la arrogancia corporativa. Toshiba fracasó porque se aferró a batallas perdidas como el formato HD-DVD, pero también porque intentó soldar procesadores de consolas de videojuegos en espacios sin disipación térmica adecuada, y porque en lugar de aceptar sus errores, en la era de los teléfonos inteligentes y las tabletas, decidieron manipular sistemáticamente su contabilidad y además apostar su existencia en reactores nucleares. Construyeron los cimientos tecnológicos del mundo moderno para todos nosotros, pero cegados por la soberbia y la mala gestión, se olvidaron de construir un futuro para ellos mismos. Así que sí, esta fue la historia de Toshiba, y por qué ya no se ve nada de esta empresa. Pero antes de que te vayas, quiero mencionarte que abrí un apartado de membresías, así que te invito a verlo, y si quieres ayudarme, te agradezco de corazón que te unas a esta comunidad. Y si te gustaría saber de algún tema en especial, de algún procesador, puedes hacérmelo saber igual en la caja de comentarios. Y las encuestas para los videos de cada miércoles podrás verlas los días domingos por la mañana, para que puedas votar por el siguiente video. Así que si estás escuchando esto, estate atento a las encuestas, porque estaré dejando 3 opciones para el próximo video en la próxima encuesta del canal. Te invito a darle like al hyper y a suscribirte. También a seguirme en mis redes sociales, las cuales estarás viendo en pantalla. Y si quieres apoyarme con un super, claro que puedes hacerlo. Te dejo en pantalla cómo hacerlo. Así que yo soy Alan, el gamer desempleado, y nos veremos en el próximo capítulo.